Dice, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Marcelo, buena salud financiera para vos y para toda la audiencia. Buena salud financiera para vos también. Bueno, hay una serie de cosas que preocupan y que no me, sí, me preocupan a mí como ciudadano y como argentino, pero también está preocupando no solo a Caputo, sino a los que quieren venir a invertir en Argentina. Sí, nos dirán a lo mejor que son problemas heredados o como quieran dibujarlo, los problemas los tiene actualmente quien está gobernando. Sí. Por lo tanto, es más allá de echarse la culpa o lo que corresponda, o las responsabilidades que correspondan, hoy le toca gobernar a un sector político que tiene un plan económico y ese plan económico tiene que llevarlo adelante y tiene que mejorar de alguna forma la economía de todos los argentinos, no Ujú, solo la macroeconomía, porque podemos hacer a lo mejor alguna distinción y entender que los números macroeconómicos, es decir, esos números grandes o lo que gobiernan la economía, están en cierta forma ordenados o camino a ujú, ordenarse. ¿A qué me refiero? A una inflación en baja, que ya ha bajado mucho, que ahora va a continuar bajando un poquito más despacio, con mayor dificultad, un tipo de cambio que se estabilizó, ya lo tenemos en el mismo valor hace un montón de tiempo, más allá de un acomodamiento que hubo las 2 o 3 semanas atrás, lo tenemos en 1.200 pesos por dólar, en todos los dólares los vamos viendo casi todos iguales, es decir, que se van achicando esa brecha y se van manteniendo estables todos. Vemos que el riesgo país se fue estabilizando, nos gustaría que baje más. Y el Banco Central se capitalizó, es decir, viene acomodando sus reservas. Todo eso son los números macro y esas son las buenas noticias. Pero ujú. por otro lado tenemos el costo de esas medidas que están repercutiendo sobre el ciudadano común. Vos recién nombrabas las jubilaciones y es probablemente uno de los sectores más afectados. Ujú, Por un lado, nos vamos a ir beneficiando entre todos por la desaparición de la inflación, que nos va a permitir mantener un tipo de salario estable, un tipo de ingreso estable hacia adelante, pero nos encontramos con los problemas de que el poder adquisitivo ha bajado bastante, producto de la suba de algunos productos que se acomodaron, de bienes y servicios, ujú, principalmente esos bienes y servicios públicos. Boleto de colectivo Rafaela sube, la tasa municipal sube, ni hablar de la luz y el gas, los ujú, combustibles suben, y todo eso sale del mismo bolsillo, es decir, no se acomodan los ingresos, ya sean planes sociales, ya sean jubilaciones, pensiones, salarios, no se están acomodando a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo que gastar más cantidad de ingresos para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el combustible que lo que hacía antes, con la misma porción de ingresos, entonces me queda menos disponible para otros consumos. Por supuesto que voy a priorizar primero, cuando pueda, lo que es alimentación y vestido, y me va a quedar en la última instancia todo lo que sean los gastos para recreación, que es probablemente lo que más afectado esté. Esos son salidas, a lo mejor un cafecito a la mañana, o una salida el fin de semana, o una escapadita a algún lado. Bueno, esos son los primeros gastos que empiezan a ir desapareciendo cuando podemos al menos cubrir las otras necesidades. A ver, los supermercadistas sí, está muy caro, es decir, todos estamos preocupados, digo, por las caídas de las ventas, porque los salarios no recuperan. Digo, un 2,4% fue el retroceso de abril, más allá de que dejaron de escalar algunos precios y viendo que los super tampoco quieren dar el brazo a torcer de bajar los precios a la realidad, entonces ¿qué hacen? Ponen ofertas, descuentos, dos por uno, ¿sí? Las disfrazan de esa manera, es decir, todo lo que a lo mejor en su momento subieron de más, pero así todo no recuperan las ventas. Sí, es una cuestión psicológica y es una cuestión de marketing también y de cómo se ponen las entidades que comercian, los supermercados principalmente, sobre el consumidor. Porque si yo tenía un producto que valía, fíjense por ejemplo la yerba o las hamburguesas, que son productos que han subido mucho de precio en algún momento y hoy están bajando. ¿Y cuál es el problema? Es que si yo los bajo mucho, me voy a presentar frente al consumidor como alguien que levantó mucho los precios o que especuló en determinado momento. Por lo tanto, no puedo bajarlos de manera muy importante y por otro lado necesito moverlos, necesito sacarlos porque son productos perecederos, productos que en algún momento voy a tener que, si estoy sobreestoqueado, necesito sacármelos de encima para comprar otros productos y comercializar. Por lo tanto, no puedo mostrar una baja muy sustanciosa
porque me van a decir, che, pero la semana pasada o hace 2 semanas me lo vendías a un valor y ahora me lo vendías a la mitad. Entonces, bueno, empiezan a aparecer ese tipo de estrategias de marketing que bajan el precio de los productos, pero necesito comprar 2 unidades, entonces necesito o 6 unidades en algunos casos, entonces necesito desembolsar mayor cantidad de dinero para poder conseguir una baja de precio. Lo cierto que también acá hay una connotación política y que seguramente la manejás, una buena y otra mala. Javier Milei para el comienzo de junio. Primero que la imagen presidencial se mantiene competitiva, es buena, encima por incluso lo que muchos analistas políticos pronostican, pero no hay una encuesta que dé una caída de la ponderación del jefe de Estado. Es decir, da todo bueno, pero lo cierto es que tiene que acomodar los porotos para un relanzamiento de su gestión y que la economía realmente empiece a rendir sus frutos. Es decir, hay que hacer algunos cambios ahí en las variables para que empiecen a encontrar el rumbo definitivo, ¿no? Sí, yo trato de abstraerme de la parte política cuando hago el análisis, incluso para mí mismo, para no contaminarme yo, porque si no termino metido en un chiquero. Cuando la política se mete, agarra, por ejemplo, algún tema particular y se da mucha bolilla a eso y nos van tapando el bosque. Por lo tanto, yo lo que quisiera es, o lo que yo hago para que no se me contamine mi visión y poder tratar de entender la economía, para poder tratar de hacer negocio, para poder tratar de sobrevivir, no más que eso, es decir, para tratar de sobrevivir en este tipo de economía, lo que necesito hacer es tratar de separar la paja del trigo y buscar la forma de encontrar negocios para hacer. Entonces, si yo me contamino con la cuestión política, termino discutiendo con el corazón y no con la razón. Entonces, si yo discuto con el corazón, me complico solo. Y eso es lo que aconsejo a veces a mis clientes cuando me preguntan y protestan por algún sistema, o por el de ahora, o por el de antes, o por el de hace 15 años. Digo, bueno, salí de ahí. Eso déjalo para la discusión en un asadito con tu amigo, en un café con tu amigo. No, está bien, pero no lo quería llevar a ese lado. Yo quería decir que Milei tiene toda la imagen positiva, pero la inflación parece haber llegado a un piso, y esto hay una alerta en el gobierno. A ese lugar quería ir, más allá de toda la imagen positiva. Por eso decía la parte política, es esa. Es decir, hoy todos los encuestadores y analistas políticos le dan a imagen positiva por arriba del 50% a Milei, perdón, pero la inflación parece haber llegado a un piso, como que no descendería más, y esto está preocupando. Por eso digo, ¿tendrá que cambiar las variables del rumbo económico? Eso es lo que quería. Mi opinión es que no las va a cambiar, y nosotros nosotros vamos a tener 3 años más a este gobierno, por lo menos. Entonces tenemos que tratar de adaptar nuestras variables a este juego. ¿Y cuál es este juego? Yo no los veo cambiando de rumbo, no me los imagino cambiando ni un ápice. Ellos dijeron en campaña política: dolarización, cierre del Banco Central, déficit cero, baja de tasas de interés, baja de impuestos e inversiones. ¿Y qué fueron logrando? Y bueno, algunas de estas cosas las fueron haciendo, y yo me inclinaría más por mirar que esto va a pasar que por dejar de mirar esto, porque nos estamos quedando a lo mejor en algunos puntos, y yo me imagino que van hacia este camino, y debo adaptar mi actividad, y mi comercio, mis servicios, y mi gomería, mi lavadero de auto, mi despensa, debo ir acomodando a este juego mis actividades, porque si no, lo que me va a pasar es que me voy a quedar a mitad de camino esperando que cambien de chip, y eso no va a pasar. Por ejemplo, hay muchos ahorristas que siguen comprando dólares, que me siguen consultando, ¿va a subir, no va a subir? Y yo les digo, salgan de ahí, eso no el dólar está estable y no va a pasar, a pesar de que muchos economistas están diciendo de que se espera un salto cambiario. No va a pasar, no lo veo en el ADN de este gobierno, no lo veo en el ADN de Caputo. Tendría que pasar alguna situación inesperada, como una catástrofe, para que eso ocurra, una guerra, un tsunami, algo que nos ocurra a nosotros para que se mueva eso. Lo que pasa es que muchos, a lo mejor, en su necesidad de que el tipo de cambio se mueva, terminan haciendo análisis donde lo ven crecer. Por eso digo, tratemos de extraernos de la parte de política, porque si no nos vamos a equivocar en los análisis. El tipo de cambio no va a cambiar, se va hacia un déficit cero, es decir, ya se logró superar durante muchos periodos, se bajó la inflación, se va hacia una dolarización endógena,
que decir que los dólares que tenemos nosotros con nosotros no, yo no, pero muchos tengan en el colchón o en la lata guardados, los empiecen a sacar y los empiecen ahí quería a ir. utilizar para sobrevivir. Sí. Ahí quería ir. Digo, el gobierno con esto está obligando a la gente que tiene todavía algún dólar ahorrado, sacarlo al mercado para que se pueda ir a una dolarización. Sí, yo a esto lo llamo dolarización endógena, no porque lo llame yo, porque así lo llaman los libros. Las dolarizaciones son de dos tipos. La exógena, es decir, la de afuera, la que se hace un convenio con el país que emite dólares, se consigue un préstamo y se dolariza la economía. Y si no, la otra manera, eso es lo que quisimos hacer allá en el 2000, cuando estábamos por estallar en el 2001. Allá en el 2000 se intentó dolarizar la economía, pero no hubo desde el Fondo Monetario la autorización para hacerlo, desde Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, después no se llevó adelante. Lo que se está buscando acá es una dolarización endógena, es decir, sin ningún acuerdo con ningún país ni con ningún organismo de crédito. Lo que se está buscando es que de manera interna los tenedores de dólares, recuerden que Argentina es uno de los países que más dólares tiene atesorados fuera del sistema. Eso no es poco decir, porque nuestra economía en el mundo no está entre las primeras y sin embargo sí está entre los 10 primeros tenedores de dólares guardados, ahorrados fuera del sistema. Por lo tanto, lo que se está buscando es que esos dólares que se encuentran fuera del sistema aparezcan. ¿Y cómo aparecen? Bueno, en este sistema donde han secado la plaza, donde casi hay cada vez menos operaciones, producto de que se dejó de emitir, se cortó parte de la obra pública, o gran parte de la obra pública, se cortó el déficit tanto a nivel nacional y se lo obligó a cortar a municipios, y comunas y a provincias, porque al no tener recursos no pueden gastar y eso hace que la gente, que es el último tenedor de ese dinero, que son las personas, no lo tengan por el lado de aumentos de sueldo, no lo tengan directamente por falta de empleo. Y entonces eso hace que circule menos cantidad de dinero y para mantener un nivel de actividad, ya sea de vida para consumo o de actividad para producción, se recurra a ahorros pasados que obviamente están en dólares y que se vayan volcando al sistema. Esto se está dando de manera muy paulatina y es probable que se profundice. Es decir, Milei venía y decía, bueno, déficit cero y lo que vos decís, ese rumbo no lo va a cambiar. Pero igual, se está viviendo un gradualismo, digo, por los resultados que da hoy la pobreza en el país, que trepó un 55,5%, y por lo que vos nos relatás, y que busca el déficit cero, y las inversiones no llegan, a futuro podríamos decir que esa pobreza podría llegar a aumentar, Guille. Diste en el clavo, pero con todas las flechas, dice justo en el centro. El problema más grave que tiene este gobierno es que las inversiones no llegan. Échenle la culpa al RIGI, a la ley base, a la ley ómnibus, al decreto, lo que quieran, pero el problema más grave que tiene el gobierno es que esas inversiones no están llegando. Y gran parte de los motivos por los que las inversiones no llegan tienen que ver con el cepo cambiario, que hace que nadie invierta en el país. El problema donde el gobierno está empantanado y no puede salir se encuentra en el cepo, en la liberación cambiaria y en la falta de inversiones que no hacen crecer a la economía, y si la economía no crece nos vamos a encontrar con que pongámosle que en el mejor de los casos la pobreza y el desempleo no crezcan, pero nos estamos estancando en un nivel de pobreza escandaloso, en un nivel de actividad muy bajo para lo que el país podría tener. Es allí donde se dio el gradualismo, quedó estancado en vez de hacerlo rápidamente junto con la devaluación del principio, ¿entiendo? En algún punto me parece que se enamoraron del cepo y no lo están levantando, lo cual yo no veo que sea tan difícil de levantar, y es probable que a lo mejor veamos algo, probablemente después de que la ley base se apruebe veamos alguna salida del cepo, porque el paso que sigue, y lo dijo el presidente en los últimos discursos, es que dice que el camino para la inversión no habla del levantamiento del cepo, pero habla de sacar el impuesto país. El impuesto país es el impuesto que está recaudando mucho y que es el culpable de que el cepo cambiario no se haya levantado. Él ya dijo eso, por eso podemos entender que a lo mejor el camino próximo, cuando el superávit fiscal se sigue manteniendo en los meses que sigue, la forma de mejorar la economía va a ser a través de quitar impuestos y inflación estable. Entonces, con inflación estable, mi sueldo deja de perder, al menos mis ingresos dejan de perder, y con la salida del cepo puede
sacar ese primer impuesto, porque después van a sacar el impuesto al cheque y después hablan de reducir IVA. Claro. Son los 3 impuestos que hablan de reducir, que en el IVA nos repercutiría a todos en el bolsillo. En el impuesto al cheque repercute fuertemente sobre la actividad en blanco. Claro. Y el primero que sacarían es el impuesto país, que es el que se sacaría con la salida claro. del cepo, y eso podría fomentar inversiones. Si eso ocurre, estamos en un escenario mucho más lindo del que estamos ahora. Claro, no solo que tenemos ese impuesto país, sino que del 7 lo subió al 17, Milei, 10% más. Claro, y eso hizo que el dólar oficial con esos impuestos esté en 1.400 cuando el blue está por debajo, 1.200. Claro, una situación diferente a la que vivíamos durante 15 años para atrás. Contador, qué claro, qué bárbaro, cómo nos haces entender todo, pero muy didácticamente, que te digo que si uno mira un pantallazo así en los diarios económicos y entra a leer, se vuelve loco, porque una cosa parecería que contradice otra, pero igualmente cuando la explicás está todo concatenado, ¿no? Muchas gracias, Marce. Es el proceso de tratar de no contaminarnos con lo que nos gustaría que pase y con lo que está pasando, lo cual es a veces muy difícil para todos nosotros. Es decir, nosotros nos gustaría alguna situación y bueno, a veces no va a pasar y no tenemos que autoconvencernos de que va a ocurrir, sino que tenemos que tratar de ver qué negocios podemos nombrar sobre esto. En este escenario económico que se va a mantener por lo menos por 3 años, la creatividad nuestra, el trabajo, el buscar mayor forma de trabajar, la integración hacia adelante o hacia atrás, el tratar de encontrar a lo mejor en mi despensa una nueva línea para vender productos, con el cual le voy a ganar muy poquitito y voy a correr un montón de riesgo, pero es únicamente ese el camino, tratar de ganarle al competidor un pedacito. Entonces, si yo tengo la esquina de una panadería y yo puedo vender pan en mi despensa y ganarle un pedacito de mercado a la panadería, es el camino que se transita en este sistema económico. No sé si es el que nos gusta, no sé si es el que nos va a gustar, no sé si es el que me gusta a mí particularmente, pero el camino es ahora la competencia, mayor trabajo, si hay horas extras tengo que tomar, si aparece una capacitación tengo que hacerla porque tengo que estar bien preparado. Es un sistema complejo, difícil y muy competitivo. Bueno, Guillermo Brígil, el contador web, así lo encuentran a todos aquellos que necesiten asesoramiento y reitero, muy didáctico como siempre y gracias por este encuentro, Guille. Por favor, siempre es un gusto charlar con ustedes. Abrazo fuerte, gracias. Guillermo Brígil, el contador web, ¿no? La verdad que es muy didáctico porque si uno